quiénes debíamos estar. ¿Listo, hija? Bueno, empezamos. Quiero empezar con una frase que rara vez oímos, y menos en la iglesia cristiana, que es: yo pienso. ¿Alguien ha oído eso en la iglesia? Es que yo pienso, ¿no? Y esa no tienes idea de cuántos problemas nos ha metido esa frasecita. Yo pienso. Digo, qué bueno que pensemos, pero si tengo que escoger entre lo que Dios dice en su palabra y entre lo que yo pienso, porque si tus pensamientos han sido renovados con la palabra y tus pensamientos van de acuerdo a la palabra, qué chido, ¿no? Qué padre. Pero si no, porque mucha gente no ha renovado sus pensamientos con la palabra y quieren hacer las cosas a su manera. Y la verdad, si nos ponemos a pensar antes de venir a Cristo, los que ya tenemos algún tiempo, y nos acordamos de cuando hacíamos las cosas a nuestra manera y cómo las estamos haciendo ahora y lo que ha cambiado nuestra vida, la paz, la seguridad, la confianza, la fe y todo, pues total, yo digo, yo no cambio eso por la vieja manera de pensar, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que a veces seguimos siendo niños, independientemente de la edad. Dice la Biblia que entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia del esclavo, aunque es señor de todos. Los que somos papás y pasamos con la adolescencia con nuestros hijos, ¿cuántas veces tus hijos pensaban mejor que tú? ¿No nos llegó a pasar? Sí. En la adolescencia, tú ya estás ruco, tú no entiendes, no. Pero hasta que no maduran dicen, órale, no, pues tenía razón el jefe, ¿no? Igual así, cuando maduramos decimos, tenía razón Dios. O sea, es mejor el Dios dice que el yo pienso. Es mejor el está escrito ahí que el yo pienso. Y bueno, quedamos que en estos días sí vamos a estar hablando de prosperidad, tratando de meter también un poquito de fe, sí, de acuerdo a lo que está viviendo el mundo de afuera, porque la verdad las cosas se están poniendo cada vez más feas afuera y para los de afuera, pero no tiene que ser así para nosotros, porque nosotros no dependemos de lo que hay en el mundo, ni de las enseñanzas del mundo, ni el yo pienso del mundo, porque el yo pienso del mundo cambia. Sí, ahora lo vemos con la ideología de género, ya cambió el yo pienso. Pues yo pienso que pues hagan lo que quieran, entonces, ¿no? ¿Verdad? Y al rato terminamos afectando a mucha gente. Ok, vamos a Lucas 16:13. Lucas 16:13. Un principio de libertad financiera es este: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es un punto de libertad financiera. No sé si la semana pasada, o hace 15 días que me tocó, expresamos lo que significa libertad financiera. ¿Sí dijimos lo que es libertad financiera? Porque hay dos conceptos de libertad financiera. La libertad financiera, como la está manejando mucha gente en el mundo, que es tener lo suficiente para no trabajar, y no se trata de eso. Estamos hablando que libertad financiera es tener nuestras necesidades suplidas, y en Cristo tenemos nuestras necesidades suplidas, ¿sí? Veíamos en Filipenses 4:19 que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando tú tienes esa confianza, tienes una libertad financiera. No te mueves por un peso o por dos, ¿sí? No te aflige un peso o dos. ¿Me explico? Si subió la gasolina o no subió. Hay gente que está aterrada, pero a nosotros no nos afecta eso, porque lo que tú necesites Dios te lo va a dar. La gente que tienen la mente monetizada, nada más pensando en el dinero, aunque tengan mucho dinero, no tienen libertad financiera, porque son esclavos del dinero.
Hay gente que tiene mucho dinero, pero son esclavos del dinero, porque se mueven de acuerdo al dinero. Y nuestro mover no es de acuerdo al dinero, sino nuestro mover es de acuerdo en Dios. Dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Entonces lo que me mueve a mí no es la fe, perdón, es la fe. Lo que me mueve a mí es la fe, no el si hay o no hay, o lo que está pasando allá afuera o no. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos confiando en esto? Realmente confiando en Dios para que suplan nuestras necesidades. ¿Y cuántos de nosotros que ya confiamos, porque si no confías, ¿cómo lo vas a enseñar? Le estamos diciendo a la gente que está preocupada allá afuera, mira, sabes que hay un Dios que suple tus necesidades. Porque también eso es interesante, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Muchas veces que la gente dice, si es cierto que hay un Dios, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo? Y hemos hablado, Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe. La gente que tiene fe, sus necesidades son suplidas. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente, que vengan a Cristo, que conozcan a Cristo, que su fe sea reforzada, que cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y si lo empezamos a hacer eso con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros vecinitos, ¿sí? Tarde o temprano alguno de ellos va a llegar al gobierno. Y qué padre que llega alguien al gobierno con temor de Dios y carga por el pueblo, ¿no? ¿Cuántos queremos políticos así? Yo estoy llorando porque se levante una nueva generación de políticos de esa manera, ¿sí? Porque eso es lo que va a cambiar. El cambiar de gobierno no van a cambiar las cosas, nada más cambian de amo, pero siguen con las mismas mañas, sea del color que sea. Necesitamos un cambio de modo de pensar en la gente. Cuando la gente cambie su manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir y va a cambiar la manera de actuar. Y si logramos meter gente con una manera de pensar de reino al gobierno, olvídate, el país cambia, ¿no? Verso 14, fíjate, estamos en el mismo, Lucas 16:13, vamos al verso 14. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice, oían estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. ¿Los fariseos diezmaban? ¿Sí? No decía Jesús que diezmaban hasta de la menta y el comino, hasta de lo más mínimo de todo. Pero a pesar de eso eran avaros. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Se limitaban a cumplir. Jesús dijo, si te piden una milla, da dos. ¿Sí? Ve más allá, o sea, no nada más con cumplir. La gente que prospera en esta vida es la que no nada más se dedica a cumplir. Estábamos viendo en una célula que estamos llevando, y mencionábamos el caso de Hugo Sánchez, que fue un jugador excepcional de acuerdo al nivel de México, y que en una entrevista en una biografía que estaban dando, les decía yo que entrevistaron a varios de sus compañeros de época, y él decía, nosotros terminaba ¿cómo se llama? El entrenamiento, no sé si era 1 hora, 2 horas, 3 horas, y nosotros nos íbamos a la regadera y él se quedaba todavía 1 hora o 2 más en la cancha, entrenando solo. O sea, por eso dio más que los demás, porque dio la segunda milla en lo que estaba haciendo. Fíjate lo que estoy diciendo, dio la segunda milla en lo que estaba haciendo. Yo no sé qué estés haciendo, pero ahí puedes dar una segunda milla. O sea, no le haces si estás trabajando para otro. O sea, Hugo Sánchez no era el dueño del equipo, ¿sí? Estaba como empleado de un equipo, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Cuando tú, aún como empleado, das la segunda milla, dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. ¿Quién te va a recompensar? Dios. A lo mejor, pues dices, el jefe no se ha fijado, pero Dios sí se fijó. Y el que te va a promover tarde o temprano va a ser Dios, y lo hemos visto, ¿no? Verso 15, entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres,
pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces sabemos que nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, sino que el que nos justifica es Dios. Por eso es que podemos hacer las cosas por fe. No hacemos, ya esto me tocó, ya no. La fe siempre te lleva a hacer más y a ver más y a conquistar más, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Iban a entrar a tomar la tierra prometida. Había solo 2 hombres de fe, Josué y Caleb. Dice la Biblia que ellos tenían un espíritu diferente y fueron los únicos de toda su generación que entraron a poseer la tierra prometida. Los únicos de esa generación. La generación más chica entró junto con ellos, pero su generación todos murieron en el desierto. O sea, qué triste, ¿no? Una vez me invitaron a predicar en una iglesia y total llegué, compartí en la iglesia y a la salida se acerca un hombre a saludarme. Era un hombre que había sido, ¿cómo decirlo?, compañero conmigo o hermano en Cristo en la iglesia de donde yo salí. Ustedes saben que yo salí con el hermano Alfonso. Él estuvo ahí y los dos estábamos al mismo nivel, por decir así. Y se me acerca y me dice, fíjate, dice, me dijo, ya tú eres pastor y yo sigo igual, me dijo. No sé si me dio tristeza o qué. Imagínate, o sea, no, como niños espirituales toda la vida, esperando la lechita espiritual, porque un niño espera ser alimentado. El adulto busca su propio alimento, ¿no? ¿No dicen amén? Muy así se oye, muy callados todos. Una cita, creo que esta cita la dijo mi esposa la semana pasada, 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero, creo que traigo la versión Dios habla hoy. Dice, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. ¿Qué significa toda clase de males? Salud, problemas en casa, toda clase de males. Hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. Entonces, el amor al dinero termina desviándote de la fe. Y una persona que tiene fe, tiene dinero, tiene amor, tiene paz, tiene todo. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ok. Vamos a Mateo 13:8. ¿Se acuerdan que habla de las semillas? Una cayó en diferentes partes del camino. Algunas fueron robadas, otras fueron ahogadas, pero no dieron buen fruto. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra, dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. En otra versión y en otra parte dice, pero el que cayó en buena tierra, dice, es el que entiende. Y el que entiende es el que va a dar fruto. Ustedes están aquí porque han entendido. Amén. ¿Sí? Y han visto fruto. O sea, no han visto que nada más son palabras, sino que lo han visto reflejado en la vida de cada uno de ustedes. Esto es interesante, porque este es lo que trae el cambio de vida tuyo y atrae a la gente de afuera. Mira, no sé si yo creo que les platiqué.
me habló una persona, pero estaba pues en la depre, pero gruesísimo, llorando y todo. ¿Por qué me habló a mí? Esa persona no es cristiana, la que me habló, pero algo la llevó a hablarme a mí y a desahogarse conmigo. ¿Por qué sería? Porque de alguna manera ha visto algo en mí que la gente que a su alrededor no tiene. Porque si lo tuviera no me hubiera hablado a mí, le hubiera hablado a otro. ¿Sí? Entonces la podemos llevar a recibir a Cristo como Señor y Salvador y darle una palabra de confianza. La gente, sobre todo en este tiempo difícil, es cuando más se van a acercar a ti. O sea, ¿qué te quiero decir? Tú conoces gente que yo no conozco. Yo no puedo llegar a ellos. El único que puede llegar a ellos eres tú. En tu trabajo, con tus vecinos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sí. Y el que vean la paz, la serenidad, la fe y cómo Dios suple tus necesidades, en el momento que tengan una necesidad van a ir contigo y decirte, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, ora por mí, o a ver qué no aguanto. Hay gente que de verdad está al punto de quiebre. Van a llegar contigo esperando una palabra de consuelo, de amor, de paz y de fe. ¿Sí o no? Ok, 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, como siembras cosechas, en la misma medida va a ser. Y la medida no tiene que ver con cantidad, sino que la vez pasada hablábamos de la diferencia entre cantidad y porcentaje, ¿se acuerdan? Lo que Dios dice ¿sí? Y lo que para la gente es mucho o poco, porque eso es relativo. ¿Sí? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Fíjate que la necesidad no tiene nada que ver a la hora de sembrar. Ni al que le das, ni el que recibe. Ni si das o si recibes no tiene que ver la siembra con la necesidad. Dice, no con tristeza ni por necesidad. La necesidad no tiene que estar incluida, porque nosotros somos gente de fe. La gente que llega a Cristo, yo eso lo tengo bien presente, porque llegan con una idea del mundo, de una falsa piedad. Y entonces llegan y bueno, ¿por qué? De repente Dios te dice, da a fulano, y tú dices, pues no, pero perengano, yo pienso que este tiene más necesidad. Pues ahí va el yo pienso. ¿Sí? Y aquí dice la Biblia, no tiene que ver la necesidad. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Siempre. 3 gentes nada más. ¿Cómo dice? Siempre. Que se oiga ahí en el iba a decir en la cinta, en la grabación, siempre. Dice, a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, y poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿en cuántas cosas? En todas las cosas, todo lo necesario, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. O sea, tienes no nada más para ti, sino que tienes para dar. ¿Sí? Esa es la bendición de Dios en nuestras vidas. Y aparte, ¿sabes por qué te da Dios lo suficiente y para dar? Porque dando recibes más. ¿Da? Y se os dará. ¿Alguien vio el clip de video que subí en el Face? De ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Tony Robbins creo que era. Y él da un testimonio. Dice que un día un amigo de él estaba en necesidad y
le soltó no sé si $1,500 o no sé qué. Y total, pasó el tiempo y él mismo estaba pasando una necesidad fuertísima. Yo no traía más que $25 en la bolsa y había que comer, había que cenar, estaba desesperado. Y de repente, cuando más desesperado estaba, recibí un sobre no con 1,500, sino con más dinero de lo que yo había dado. Fíjate, este cuate que ni es cristiano ni nada, dice, me di cuenta que cuando tú des, tú recibes. Y cuando más necesidad yo tenía, llegó la cosecha de lo que yo había sembrado. No lo dice así, pero es eso. Recibió la cosecha de lo que había sembrado. Y ahí está, todavía debe estar ahí en el video, el enlace para que lo puedan ver. Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas. ¿Quién da bienes y riquezas? Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dios da bienes y riquezas. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Fíjate lo que dice: le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte. ¿Que no todo es su parte? No. Hay una parte que es parte de Dios, ¿verdad? No podemos robarle. Amén. Apartamos el 10% para Dios y entonces Dios te da la facultad de gozar, comer de lo que Dios te ha dado, porque de todos modos Dios no nos da lo que tenemos. Dice la Biblia que tienes que no te haya sido dado. Aún el trabajo donde estás, Dios te lo dio. A mí me llamó tanto la atención hace un par de meses. No sé si alguien vio un video que alguien subió al Face, donde está una pareja que como que amanece en la mañana y están los dos envueltos como regalo. ¿No lo vio nadie? O sea, si tú empiezas a entender lo que están diciendo, él era el regalo de ella y ella era el regalo de él. Y luego se levanta, son el despertador, pero el despertador también está envuelto en regalo. Y bien emocionado, apaga el despertador, bien emocionado porque alguien le regaló el despertador. Y se levanta para desayunar, para ir a trabajar, y agarra su taza y su taza está envuelta en regalo. Y bien emocionado porque le regalaron una taza de café. Y agarra su portafolio que también está envuelto en regalo y sale de su casa y hay un carro envuelto en regalo. ¿Nadie vio el video? Y estaba también bien emocionado porque el carro era un regalo. Esa es una mentalidad agradecida con Dios. El saber que todo lo que tienes te lo dio Dios y es un regalo de parte de Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, una taza de café, es un regalo de Dios para ti. O sea, hay que ser agradecidos con Dios. Todo nos lo ha dado Él. ¿Y qué nos pide? Simplemente una pequeña parte y nada más para mostrar la obediencia, no porque Dios lo necesite. Y porque los principios de Dios se mueven de manera diferente. Porque dando es como recibes. Y Dios quiere que recibas en abundancia, ¿no? Fíjate, vamos a Ageo capítulo 2, versos 7 al 9. Ageo 2, 7 al 9. ¿Dónde? Ageo es con H. Ageo 2, del 7 al 9. Fíjate lo que dice: haré temblar a todas las naciones. Yo creo que esta profecía se está cumpliendo ahorita. Todo el mundo está temblando. En el país que sea. Dice: vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jesús. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata y el oro? De Jehová.
Y hay otra cita bien interesante que dice que todo lo que tiene mi Padre es mío. Y luego dice, verso 9, la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de la segunda casa, de la casa postrera, dicen otras versiones, será mayor que de la primera. El mover de Dios en estos tiempos tiene que ser con mucho más gloria y con mucho más poder que al principio. Amén. El entendimiento y la revelación de la palabra tienen que ser mucho más fuertes hoy en día. Fíjate, en Salmo 50, 12 habla de lo mismo, de que la plata es de él, del mundo es de él. Salmo 50, 12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Hasta este cuerpo que están viendo le pertenece a Dios. Lo único, ¿sabes qué es lo único que es mío? Lo único que me pertenece, mi voluntad. Lo único que es mío, y también tengo que, y eso lo tengo que entregar voluntariamente a Dios. Mi voluntad. Amén. Lucas 4:18 lo hemos leído muchas veces, lo usamos a veces para hablar y darle una palabra a los enfermos, pero en esta parte habla de otras cosas también. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Jesús, ¿a qué vino? A dar buenas noticias a los pobres. ¿Cómo te sentías antes de venir a Cristo? ¿Cómo te sentías antes de venir a Cristo? La mayoría. ¿No se sentían pobres? Antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo. Pues por eso estoy haciendo una separación entre antes y después. Antes de venir a Cristo, muchos de nosotros nos consideramos pobres, pero hemos oído la buena noticia que ya somos reyes y sacerdotes, que todo lo que necesite va a ser suplido, que Dios da más abundantemente de lo que pido o espero. Amén. Y que Dios me dio la habilidad de hacer riquezas. Eso es lo que he aprendido. A lo mejor no muy bien algunos de nosotros, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Digo, porque se tiene que ver manifiesto. Deuteronomio 28, 10 al 12. Deuteronomio 28, 10 al 12. Ya conocemos muy bien estas citas, pero vamos a leer 3 versículos. Verso 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Fíjate cómo empieza este verso. ¿Cómo empieza? Y verán, no, ellos verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Ahora yo te pregunto, ¿la gente de allá lo está viendo? ¿La gente de afuera está viendo que el nombre del Señor está invocado sobre ti? Y te temerán, dice la palabra. Luego dice en el verso 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Qué significa esa palabra sobreabundar? Más que abundar, super ultra más. Y no dice solamente en el área espiritual, ¿verdad? En todo. Sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te hará sobreabundar en todo. Y si Dios lo dijo, así es. Así es. Entonces, si no lo estoy viendo, no es culpa de Dios, es que he sido negligente con mi vida. Digo, tengo que reconocerlo, porque mientras no lo reconozca, no va a haber cambio en mi vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Verso 12. Te abrirá Jehová
su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú, No pedirás prestado. fíjate lo que dice, y prestarás, primero dice, bendecir toda la obra de tus manos. Dios bendice la obra de tus manos. Lo que hagas, el negocio que hagas, ahí debe estar Dios metido, y donde esté Dios metido, Dios hace prosperar y abundar en todo. Y luego dice, y tú tienes la capacidad de prestar y jamás vas a pedir prestado. No, la gente que ha estado metido en deudas es un yugo horrible, ¿no? Sientes que todo el tiempo tienes encima a tus acreedores, perdón, a la gente que te debe, ¿no? Sientes ahí, no eres libre, no hay libertad financiera, pero Dios en su promesa está que yo tengo la capacidad de prestar y no pedir prestado. Y cuando prestas, ¿qué estás haciendo? Estás soltando, estás dando, y al estar soltando y estar dando, estás recibiendo. ¿Sí? Seguimos. Esta parte yo creo que ha sido difícil, y lo hablábamos la semana pasada. ¿Cómo es más fácil que los jóvenes escuchen y apliquen la palabra de Dios que a veces los viejos? Porque los viejos todavía... La pila se está acabando. Les decía que es más fácil que los jóvenes haya congruencia entre lo que están escuchando, lo que están aprendiendo y lo que estén haciendo, que a veces nosotros, los que ya estamos grandes. Porque tenemos ¿con qué empecé? El yo pienso. Tenemos el yo pienso muchos años clavado en nuestros pensamientos. Llegamos a Cristo y entonces estamos peleando, dice la Biblia, claudicando entre dos pensamientos, entre el yo pienso y el Dios dice. La gente entre menos joven está, pues menos tiempo ha tenido de meterle basura a su cabeza. ¿Sí? Por eso a veces que los niños chiquitos, qué fácil es que crean, ¿no? Y hemos visto milagros de niños chiquitos orando y haciendo cosas porque es más fácil que crean, porque no tienen tanta cosa en la cabeza. Y entre más grandes estamos, como que más trabajo nos cuesta eliminar el yo pienso, o nos costaba. ¿Sí? Mira, y yo sé de lo que te estoy hablando, porque yo he estado batallando muchos años con esto, porque es algo que fue inculcado en mi vida desde que nací. O sea, yo he tenido que romper con muchas enseñanzas de mis padres. No he roto con todas, desgraciadamente, pero sí tengo que romper con ellas. Yo lo reconozco. Estoy batallando y estoy luchando por romper con todas esas enseñanzas. Dice la Biblia que los que venimos a Cristo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Y eso de la riqueza no es la felicidad y las cosas con las que batallamos son las cosas que sembraron en nuestra cabeza desde que nacimos. Fuimos librados, tenemos que dejar esa manera de pensar de ellos y de nosotros en el mundo. Ese yo pienso por el Dios dice. Eso va a ser una diferencia abismal en tu forma de vida. Quitar el yo pienso y plantar el Dios dice en tu vida. El escrito está, ¿no? La gente tiene que ver congruencia en nosotros. Si predicamos prosperidad, la tienen que ver en nosotros. Y no se verá en nosotros hasta que seamos desprendidos de las cosas materiales. Hemos hablado que prosperidad no es dinero. Prosperidad no es dinero. Prosperidad es que todo lo que hagas te salga bien. Que se ve la mano de Dios en tu vida. Que en el trabajo la gente, tus compañeros de trabajo dicen, ¿qué onda? ¿Qué haces? Porque yo veo que a ti te rinde más el dinero. Yo veo que tú nunca te enfermas. O sea, eso es prosperidad. Eso es
ver la mano de Dios en tu vida día a día y que la vean los demás. ¿Sí? Tiene que haber congruencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Y eso lo he hablado muchas veces, tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando. Porque venimos aquí y escuchamos una cosa. Por ejemplo, hoy oímos una enseñanza de 1 hora. Pero el resto de la semana, ¿qué escuchamos? Y lo que escuchas también da fruto en tu vida. Entonces, por eso les instamos a que aún fuera de aquí sigamos escuchando palabra, sigamos leyendo palabra y sigamos orando. ¿Sí? Ya di. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. ¿Ya la encontraron? ¿Qué dice? Alguien fuerte que se oiga. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. O sea, lo que siembras, cosechas. ¿Somos generosos o somos pichicatos? Es algo con lo que estamos batallando, ¿no? Porque se ve. Yo les decía, por ejemplo, mi familia es muy cuentachicles, como vulgarmente se dice. Y así. ¿Y qué pasa? Esa enseñanza pasó a los hijos y luego pasa a los nietos. Entonces tenemos que romper con todas esas enseñanzas. Dios no es así. Y una vez estaba platicando creo que una vez les di el testimonio. Estaba platicando con una persona, traía su carro siempre con la reserva, y tenía, o sea, estamos hablando de una gente era de clase media, o sea, no tenía problema para echarle gasolina. Porque siempre andas con la reserva. No, es que sí llego, es que sí, pues sí, estás, no sé, jugando a listo, un imprevisto o algo, y cuando tienes para echarlo, o sea, ¿cuál es el problema? Imagínate si Dios pensara como tú. ¿Sabes? Aquí tenemos una enfermera. ¿Cuántos espermatozoides hay en un flujo de semen? ¿Tienes idea? Yo había oído que eran como 200 millones de espermatozoides. ¿Cuántos se necesitan para fecundar un óvulo? 1. ¿Y por qué Dios envía 200 millones? O sea, es lo que le digo, la mentalidad. Sí, yo le decía a este cuate, a lo mejor si yo fuera Dios diría, bueno, se necesita uno por si las dudas, bueno, mando 2, 3, ¿no? Esa es la mentalidad de escasez, ¿sí? Del yo pienso, ¿no? Exactamente. Y la mentalidad de Dios es totalmente diferente. Por eso dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son como los tuyos. ¿Sí? Dios no tiene esos pensamientos escasos. Y la Biblia, ¿qué dice? No seas escaso. Ensancha tu mente. Cuando dice ensancha tus estacas, ¿qué está diciendo? Ensancha tu manera de pensar. Puedes hacerlo. No seas escaso. Quiero leerles. Empezamos con un libro, les en esta célula, y trae unos pensamientos muy interesantes. Voy a leer nada más uno con el que nos quedamos al final, de Anthony Robbins. Dice, no existen personas sin recursos. Fíjate lo que dice, no existen personas sin recursos, sino estados emocionales sin recursos. ¿Eso se contradice con la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero lo pierde, porque la escasez está en su mente. Es lo que está diciendo este hombre aquí. No existen personas sin recursos, todos tenemos recursos.
Tus recursos no es el dinero que tengas. Tus recursos son las capacidades que Dios te ha dado. ¿Cuántos nos hemos preocupado por desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado? ¿Sí? No existen personas sin recursos, sino estados emocionales sin recursos. Dentro de nosotros hay un gran potencial en espera de ser liberado. Solo hay que desbloquearlo. Las limitaciones siempre son mentales. Nosotros cuando teníamos la célula de jóvenes, ya hace rato que no la dejamos, pero cuando teníamos la célula de jóvenes había una chica que traía un bloqueo mental con los, ¿cómo se llama? Con los altares de muertos. ¿Te acuerdan? Si en una habitación había, ya, bendito Dios, ya pudo superar ese bloqueo. Pero si en una habitación había un altar de muertos, no entraba. Había un bloqueo, no entraba y no entraba y no entraba. Casi pierde el trabajo, por eso, porque su trabajo pusieron un altar de muertos. Estuvo a punto de perder el trabajo. Bendito Dios, ya superó. Pero son bloqueos mentales. En el caso de dinero es lo mismo. Me contaron, creo que se las conté también yo, la historia de un hombre, un granjero que tenía unos terrenos y pues ahí vivía de lo que producía la tierra y pues comía de lo que producía su tierra. O sea, no era un hombre que tenía abundancia, simplemente pues si necesitaba huevos, pues agarraba de las gallinas que tenía ahí, pero pues no tenía dinero extra para él y su familia. Y una vez plantando algo en un terreno, dio con algo, y entonces pues la curiosidad, y empezó a escarbar y encontró una caja con unas monedas de oro. Lo primero que pensó fue: soy rico. ¿Y sabes lo que hizo ese hombre? Volvió a enterrar las monedas de oro y cuando necesite algo, de ahí voy a agarrar. Pero su mentalidad cambió. Él dijo: ya soy rico, y empezó a vivir como rico, y empezó a invertir y hacer cosas que no hacía antes. Tal dijo: si algo hace falta, de ahí agarro. Y no tuvo necesidad de agarrar, y se volvió un hombre muy próspero sin necesidad de agarrar esas monedas, porque su mentalidad cambió. ¿Qué te estoy diciendo? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Lo que dice Pablo, lo hemos dicho muchas veces. Romanos 12:12, en Dios habla hoy, que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios habla hoy. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios de este tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. A esto venimos aquí, ¿no? A cambiar nuestra manera de pensar para que nuestro nivel de vida, nuestra forma de vida cambie. Somos hijos del Rey. Y luego dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino, y nosotros tenemos que ser el enlace entre el cielo y la tierra. Nosotros tenemos que ser la sucursal del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿No? Eso debería de verse, y no se va a ver hasta que no cambiemos el cassette y todo o el disco duro o lo que tengamos en la memoria, que mucho de eso nos fue plantado por nuestros padres. Tenemos que romper con esas, necesitamos romper con eso. Es una decisión y tenemos que hacerlo poco a poco. ¿Mandé? ¿Sí? Tenemos que decidir con eso. Tenemos que decidir romper con todo eso. ¿Amén? Amén. Bueno.